A lo largo de la historia que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos constatado cómo la iglesia ha vivido persecuciones sangrientas que han dejado mártires como Esteban. También hemos visto que ha disfrutado de momentos de paz que le han permitido progresar y extenderse. También ha vivido momentos de turbación interior, de discusiones, de altercados, que han logrado solucionar, buscando un camino común, buscando un caminar juntos desde nuestra diversidad, construyendo un mismo camino. El Papa Francisco insiste mucho en que la unidad de la iglesia no es uniformidad, no es tenerlos a todos vestidos igual, rezando en el mismo idioma y cantando los mismos cantos, sino que la unidad de la iglesia es sinodalidad, es la capacidad de caminar juntos, siendo diversos, es la capacidad de compartir un mismo camino, es la capacidad de esperar y tener paciencia con el que va lento, y la capacidad también de pedirle bajar el paso, bajar el ritmo al que quisiera avanzar demasiado rápido. La iglesia concilia, la iglesia tiene un camino sinodal, un camino común que recorrer. Ahora Jesús nos habla de otro peligro de la iglesia. Nos habla del odio del mundo. El mundo los odiará como me ha odiado también a mí. El mundo los odiará porque ustedes no son del mundo. Al elegirlos, yo los he sacado del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Es difícil entender lo que Jesús nos quiere decir. Sabemos que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo se salvara por él. El mundo no es enemigo de Dios. El mundo es amado por Dios. Dios quiere salvar al mundo y para eso nos envió a su Hijo. El mundo en este pasaje del Evangelio de Juan se refiere a esa resistencia que puede existir no solo en los que no pertenecen a la iglesia, sino incluso en nosotros bautizados. Esa resistencia a dejarnos salvar, esa resistencia a dejarnos redimir, esa resistencia a dejarnos sacar del mal, porque el mal se ha convertido en un hábito, en una forma de vivir, en algo que nos caracteriza, en algo que disfrutamos, en algo que no queremos dejar atrás. Las veces que postergamos decisiones, sí, quiero cambiar de vida e ir a misa todos los domingos, pero este primer domingo no puedo porque ya tengo otros compromisos. Ya será el siguiente. Y será el siguiente. Y será el siguiente. Hay una resistencia. Hay una resistencia. La resistencia que pone el niño cuando su mamá le pide un quehacer y está viendo
su programa favorito o jugando su juego favorito. Ahorita voy. Ya estoy ahí. Esa resistencia interior, ese cáncer interior que hay en cada uno de nosotros y que nos impide convertirnos. Cuando el odio viene de fuera de la iglesia sufre persecución. La iglesia sufre persecución. La iglesia es burlada. La iglesia es ridiculizada. La iglesia es caricaturizada. La iglesia es exhibida en sus defectos porque buscan destruir la iglesia. No buscan matar cristianos, buscan matar la fe. Buscan hacer que la iglesia parezca indigna de fe, que es cosa del pasado, que son fanatismos, que son supersticiones, que es hipocresía. Cuando el odio se da entre hermanos cristianos, el odio se disfraza de fundamentalismos, como decía hace 2 o 3 días. Fundamentalismos y fanatismos en los que queremos imponer nuestra propia visión de fe, nuestra propia espiritualidad, nuestra manera de rezar, y queremos uniformar a todos. Y entonces desacreditamos a los que no son como nosotros. Los desacreditamos. Nada más nosotros, los elegidos. Ustedes no. Pero en todos, en cada uno de nosotros existe esa mundanidad, esa resistencia que le oponemos a Dios en aquellas cosas que nos gustan, en aquellas cosas que disfrutamos, en aquellas cosas que nos agradan y nos llaman la atención. A veces la mundanidad es absolutamente mundana. Es querernos conformar a la moda, al pensamiento, al vocabulario y al estilo de vida del mundo. ¿Qué tiene de malo? Todo mundo lo hace. Esto es lo más natural que existe. Pero hay una mundanidad de la que nos habla el Papa Francisco, que es todavía más peligrosa que la mundanidad mundana, y es la mundanidad espiritual. La mundanidad espiritual. Cuando nosotros nos valemos de una espiritualidad de apariencia para sobresalir entre los demás, cuando queremos parecer más santos, más separados del mundo, cuando no queremos vestir como todos visten, cuando no queremos andar como todos andan, cuando queremos ser los diferentes en el seno de la iglesia. Yo no soy como los demás. Es la mundanidad propia del fariseo, del que nos habla Jesús en aquella bella parábola de 2 hombres que fueron al templo a rezar. Uno publicano, no se atreve a entrar al templo, se siente indigno, siente que va a contaminar el templo con sus pies, y desde la puerta reza con un corazón humilde y sincero: Señor, ten piedad de mí, soy pecador.
El otro era un fariseo. Traía colgadas textos de la ley. ¿Cómo se llaman, dicen? Las filatelias. Andaba todo en regla. Y ese sí no solo se atreve a entrar al templo, sino se atreve a llegar hasta mero adelante. Te doy gracias, Señor mi Dios, porque yo no soy como los demás. Te doy gracias porque yo no soy como los demás obispos. Te doy gracias porque yo no soy como los demás sacerdotes. Te doy gracias porque yo no soy como los demás cristianos. Míralos, míralos cómo son. Míralos cómo se ríen. Míralos cómo bromean. Míralos. Te doy gracias porque yo no soy como los demás. Yo soy tan especial. Yo soy tan cumplido. Y sin embargo, tras esa apariencia de santidad, tras ese maquillaje exterior, esconden a lo mejor pecados más horribles que los pecados del publicano. Sí, Jesús se refiere a los fariseos con palabras fuertes: sepulcros blanqueados, tumbas bonitas por fuera, pero levanta la piedra y encontrarás corrupción y hedor. Les dice: ustedes lavan el vaso por fuera para que se vea bonito, pero por dentro el vaso está lleno de suciedad. Les dice: ustedes hablan palabras bonitas, pero su corazón está lleno de odio, de envidia, de soberbia, de maldad. La mundanidad espiritual no mata a los cristianos, pero sí mata lo cristiano que debería de haber en nosotros. Nos hace infieles a Jesús. Nos hace amarnos a nosotros mismos, nuestra imagen, más que a Jesús. La mundanidad espiritual. Por eso Jesús rezará en esta misma cena que estamos leyendo paso a paso: Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal, porque esa mundanidad existe en el corazón de cada uno de nosotros y exige una continua vigilancia. ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué tomé esta actitud? ¿A quién quería yo complacer? ¿Con quién quería yo quedar bien? ¿A quién quería yo no lastimar porque tengo miedo de que me rechacen? Exige vigilancia. Jesús seguido nos advierte contra esta mundanidad. El cristiano es sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve la sal? Solo sirve para ser tirada y que los hombres la pisoteen. Cuando el cristiano ha perdido su identidad, cuando el cristiano se ha corrompido por dentro, ¿de qué sirve ser sal que no da sabor? Es tirada. Jesús advierte a sus discípulos: ustedes son la levadura que debe fecundar toda la masa. Pero nos advierte: cuídense,
Cuídense de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura. Ustedes son levadura, no masa. Pero a veces tenemos el riesgo de convertirnos en masa y dejar que la levadura de Herodes y de los fariseos entre a nuestros corazones. La mundanidad es un peligro. Es un peligro porque somos del mundo, porque hemos venido del mundo, porque aunque Jesús al elegirnos nos haya sacado del mundo, seguimos teniendo los pies en el mundo. Nos siguen atrayendo las cosas del mundo. Esa es la mundanidad. Hoy escuchamos dentro de este contexto, de esta palabra del Evangelio, la continuación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, acompañado por Silas, empieza a visitar las comunidades que ya había misionado para llevarles aquella carta del Concilio de Jerusalén, para decirles a los discípulos: no se dejen inquietar cuando gente sin mandato de los apóstoles venga a quererles imponer estas cosas. Nadie puede imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Cuidado, cuidado. Y los discípulos venidos del paganismo disfrutaban, porque las inquietudes, los temores que llevaban en su corazón se disipaban y volvían a la alegría del Evangelio, de la fe en Jesucristo. Y Pablo, a lo largo de su caminar, va descubriendo personas valiosas, personas a las que no solo bautiza, sino a las que llama, a las que asocia, a las que incorpora a su ministerio. En Listra se encontró a un joven de muy buena fama. Era hijo de padre griego y de madre judía convertida al cristianismo. Y Pablo lo llama y lo hace su compañero en ese viaje misionero, y después se referirá a él como se referiría a un propio hijo, y lo hará obispo para encargarse de comunidades que él fundó. Pero Pablo es consciente de que en muchas de esas ciudades la mayoría de los cristianos son judíos que se reúnen en la sinagoga, y por temor a que despreciaran o maltrataran a Timoteo, a pesar de la carta del Concilio de Jerusalén, le pide que se circuncide. Vamos a entrar a su casa, vamos a predicar en sus sinagogas. No hay que molestarlos, tampoco hay que hacerlos enojar. ¿Qué nos cuesta? Circuncídate. Continúan peregrinando en ese viaje misionero, y no sé si ustedes notaron al final de la lectura que Lucas deja de hablar en tercera persona del plural. Entonces se dirigieron a tal parte, entonces la gente los alborotó en su contra, entonces ellos predicaron, entonces la gente se bautizó, y empieza a hablar en primera persona. Entonces emprendimos el camino hacia Macedonia, porque sentimos que Dios nos había llamado a esa misión. Sí, Lucas es otro de los que apenas en este viaje se incorpora a la tarea misionera de Pablo. Mucho de lo que escribe, todo lo que escribe en los evangelios, lo escribe sin haberlo vivido. Él era un sirio nacido en Antioquía,
lo escribe basado en testimonios de gente que conoció a Jesús. Lo que escribe al principio del libro de los Hechos, lo escribe basado en testimonios. Ahora Lucas empieza a hablar de cosas que él vivió. ¿Habrá tramos en que acompañe a Pablo en sus viajes? ¿Habrá tramos en que se separen de sus viajes? Pero Pablo siempre hablará de Lucas como ese amigo fiel, ese que lo acompaña en el cautiverio en Roma, ese médico cercano que muchas veces le tendió la mano. Lucas se incorpora al grupo no solo de los creyentes, sino al grupo de los misioneros. Quiere el Señor también que nosotros, vigilando de no caer en la mundanidad, nos sentamos llamados no solo a ser discípulos, sino a ser misioneros y a llevar más allá de nosotros la palabra del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Muchas veces, al predicar el Evangelio, lo aplico también a realidades terrenas y humanas. Hoy lo referí totalmente a la vida eclesial, pero si yo quisiera referirlo a la vida humana, se los diría de esta manera. A veces nosotros logramos que sobreviva el cristianismo, pero lo hacemos perder su sabor. Un cristianismo light, un cristianismo a nuestro modo, una sal que ya no sirve para dar sabor. Y en esta pandemia, el temor que un servidor tiene es que el deseo de salvar la vida de los seres humanos, deseo muy legítimo, porque no hay ningún otro valor más alto que la vida de un ser humano, independientemente de su estado, de gestación, de infancia, de adolescencia, juventud o vejez, de su salud, de su economía. No hay ningún valor más alto. Pero mi temor es que el deseo de salvar la vida humana nos haga perder aquello que es lo más propio de nuestra humanidad, nos haga inhumanos, nos deshumanice, que la distancia física nos haga también afectiva, emocional y moralmente distantes los unos de los otros, incapaces de sentir, incapaces de compadecer, incapaces de expresar y de manifestar el afecto y cariño de maneras nuevas. El peligro de que el recluimiento se convierta en un autismo en el que cada quien vive encerrado en su propio mundo, en su mundo virtual, en sus redes, incapaz de oír, de dialogar, encerrado en sí. El temor de que el aislamiento nos haga seres aislados, porque no fuimos creados para vivir en soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Es necesario conservar y buscar modos de expresar nuestra sociabilidad, nuestra cercanía, nuestro amor, nuestra preocupación, nuestro interés. Tengo miedo de que el temor ante los problemas económicos nos haga más egoístas, incapaces de ver a los pobres.
¿Cuántas historias nos comunican los medios? Migrantes que son echados de las estaciones de migrantes y dejados en la calle a su abandono. Víctimas de la pandemia, víctimas de las pandillas, víctimas de la violencia, víctimas del frío y del hambre. Que el deseo de conservar la vida no nos haga inhumanos, no nos haga perder la esencia de nuestra humanidad, porque esa sería una desgracia más grande que perder la vida.